se sumaban más. Es 31 de enero, hay que entender. Sí, es verdad. Es muy verano, muy verano. Bueno, están ahí. Bueno, me presento, soy la doctora María Laura Alfonso, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, muy aburrido, con especialización en Derecho Administrativo. Bueno, tengo varios años de ejercicio en la profesión en el ámbito público, de diversas jurisdicciones, mayoritariamente a nivel nacional. Junto con la doctora Claudia Esteban, trabajamos muchos años, ella hoy continúa, yo ya no, en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación. Y hoy les venimos a proponer, yo creo que es algo un tanto diferente. La materia se llama resolución de conflictos desde una perspectiva integral, y como su nombre lo indica, lo que vamos a tratar en esta materia es identificar la problemática en el marco de las organizaciones tanto públicas como privadas y establecer qué herramientas jurídicas y no jurídicas tenemos para encontrar solución a los diferentes problemas. Seguramente si esta materia lo hubiéramos dado hace 3 años atrás, la problemática que hoy estaríamos conversando seguramente sería aquella que tradicionalmente venimos escuchando hace años los abogados. Pero bueno, en estos últimos años, ustedes sabrán, apareció una enfermedad que se llama COVID, que nos trajo una pandemia bastante prolongada, por lo cual los conflictos que hoy presentan las organizaciones son bastante diversos a los conflictos que tradicionalmente escuchábamos. Entonces vamos a conversar un poco sobre los conflictos del futuro, que no es un futuro ya, hoy es un futuro en tal caso que ya llegó. Esta pandemia nos vino como en un mundo donde creíamos que teníamos todas las preguntas, la pandemia nos vino, perdón, en un mundo donde teníamos todas las respuestas, la pandemia nos vino a cambiar todas las preguntas, ¿no? Así que les propongo que por medio de esta materia trabajemos juntos en la construcción de esas nuevas respuestas. Hoy el mundo sin duda vive una realidad en permanente cambio. Frente a ello es necesario que las organizaciones, tanto públicas como privadas, trabajen en una reorganización, en una reconstrucción frente a esa nueva realidad. Estoy convencida que las organizaciones deberán convertirse en organizaciones mucho más humanas, flexibles y adaptables a las nuevas circunstancias, no solamente para poder dar respuesta a una sociedad que hoy espera otra cosa de las organizaciones, sino para también satisfacer la demanda de sus propios equipos. Hoy habrán escuchado mucho lo que se llama a nivel mundial la fuga de talentos. Hoy todos priorizamos este sistema híbrido porque nos permite de alguna manera conservar esta sociabilidad que manteníamos en nuestras oficinas, pero también conservar esta parte de nuestra vida personal. De hecho, dicen que la cuarta revolución en el mundo a nivel laboral es el emprendimiento. Mucha gente ha abandonado sus puestos de trabajo para empezar a confeccionar un propio proyecto. Entonces estas organizaciones van a tener que reconfigurarse en este sentido. Van a tener que hacer hincapié en la bimodalidad laboral, el desarrollo humano, en la construcción de nuevos liderazgos, la aplicación concreta de políticas de género, la utilización de las nuevas tecnologías que atraviesa a cualquier área, sin por ello perder ni sus misiones ni funciones, ni sin ser, digamos, apegados a las normativas legales que le permiten hoy resolver algunos de estos nuevos conflictos. Sin dudas, estamos frente a un cambio de paradigma. Vamos a ser como protagonistas de ese cambio cultural de las organizaciones. Como decimos, o como escuchamos siempre, mejor dicho, necesitamos de nuevas organizaciones para una nueva realidad.
Por eso es necesario que frente a esto tan lindo que yo les cuento y tan armonioso, también no seamos naif, por así decirlo, y pensemos que esto también genera varias dificultades, porque todos estos cambios de los que nosotros estamos protagonizando, no estábamos preparados, no estaba preparada nuestras sociedades, no estaba preparando ningún país del mundo, no estábamos preparados nosotros como personas para enfrentar estos nuevos desafíos. Por eso, a lo largo de estas 8 clases, yo los quiero invitar a que trabajemos juntos en la construcción de esas nuevas respuestas. El gran desafío que tiene esta materia es que no hay un texto, es muy difícil darles un texto. Van a ver que dentro de la bibliografía hay poco texto, porque nosotros estamos construyendo ese material, esa bibliografía. Con lo cual, el abordaje principal para cuando ustedes tengan ese examen final son estas clases. En estas clases vamos a ver diferentes ejes temáticos, con diferentes profesores invitados. No todos van a ser abogados, siempre vamos a complementar la visión legal, porque nada de todo lo que yo les estoy diciendo puede ser algo que no esté contenido por la norma. Entonces, hoy, que después la voy a presentar formalmente, nos va a acompañar la doctora Claudia Esteban en resolución de conflictos, elementos de negociación y la persuasión, como algunos de los temas que va a tratar. El próximo miércoles, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Pablo Falic, junto conmigo vamos a hablar de habilidades comunicacionales para prevenir y evitar conflictos, y algo que puede ser bastante conflictivo, como dice la palabra de esta materia, que es la utilización del lenguaje inclusivo. Después van a estar las doctoras Lavi y Bardelli, que van a hablar de género y nuevos liderazgos, y en esa clase vamos a ver división heterosexual del trabajo, feminización de la pobreza, brechas de género, brecha salarial, barreras, violencia, acoso laboral. En materia de empleo privado, nos va a acompañar la doctora Piatti Turconi, que es la adjunta de esta cátedra, que por un tema personal hoy no pudo estar, y yo vamos a hablar sobre teletrabajo y la situación de los no vacunados como causal de despido, si es factible o no, el deber de cuidado del empleador y el fenómeno de la gran renuncia. En la otra clase van a estar las doctoras Siri Mena, que van a hablar sobre empleo público y la posibilidad de contemplar el teletrabajo como una modalidad laboral dentro del empleo público, cómo la pandemia modificó los aspectos personales de trabajadores y trabajadoras, jornadas, horarios, la nueva relación con nuestros empleadores, esta relación entre jefe y empleado, y el deber de cuidado, pero ya en el ámbito del derecho público. Después nos va a acompañar el doctor Daniel Armesto, que es médico, que va a hablar sobre bienestar y salud, la adaptación del sistema sanitario a la pandemia, el reaprendizaje de los profesionales de la salud ante la pandemia, la relación médico-paciente a través de la telemedicina y el uso de la inteligencia artificial como auxiliar del sistema de salud. En la penúltima clase va a estar el licenciado en Economía, Robert Adjian, y va a hablar de presupuesto como ese proceso político en medio de la pandemia, la eficiencia y la eficacia y la efectividad del gasto, la función de distribución y la tensión entre eficiencia y equidad. Y finalmente, la última clase va a estar a cargo de las doctoras Mela y Sotelo, que van a hablar de mediación como otra herramienta para poder resolver los problemas, siempre en el marco de la pandemia, y cómo influye y qué impacto tuvo este componente emocional en medio de este proceso que estamos atravesando. Como verán, siempre, no todas las clases van a ver un abogado, la idea es que poder contarles los temas que a veces son jurídicos, pero desde otra perspectiva, darle una vuelta de tuerca a estos temas. Con lo cual, los invitamos a que puedan opinar, que puedan sumar. Esto es, como siempre digo, es una apuesta en común entre colegas, con lo cual cualquiera puede no levantar la mano porque estamos en presencial, pero puede hacer su participación. ¿Me quieren hacer alguna pregunta en relación a la materia, la metodología de trabajo? ¿Algo antes de que presente la doctora? ¿Se entendió todo? Bueno, ok. Ahora sí, entonces.
presento a la doctora Claudia Esteban. La doctora Claudia Esteban es abogada, se desempeña en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación. Claudia es especialista en resolución de conflictos, es docente en la materia en varias universidades, especialmente en la Universidad Católica Argentina. Así que bueno, Claudia, bienvenida y dejo en tus manos la clase. Bueno, muchas gracias Laura, gracias por la invitación, gracias por la propuesta. Bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir este taller con ustedes. Además de ser una materia que me encanta darla y me gusta mucho, porque creo que cuando yo tomé el posgrado en negociación, que también tuve oportunidad de hacerlo en la UCA, no solo me sirvió profesionalmente y tuve las herramientas profesionales para llevar a cabo negociaciones que aquellos que somos abogados sabemos que permanentemente necesitamos, sino me ayudó en mi vida personal también, ¿no? Empezar a saber negociar y en mi vida personal, ¿no? En las relaciones. Por eso la idea de esta materia, ustedes tienen el objetivo, que sé que se les ha subido a la plataforma virtual, y el objetivo general y específico de esta materia es abordar la negociación y ver el conflicto desde otra perspectiva, ¿no es cierto? No ver el conflicto desde una perspectiva negativa, sino como ese escalón que nos permite empezar a la negociación, ¿no es cierto? Por eso yo les quería invitar en esta tarde, al principio, que pensemos en situaciones personales vividas como conflictos, por ejemplo, un conflicto con un amigo, con un vecino, con una pareja. Pensemos en personas conflictivas también, pensar en una persona y considerar por qué yo la veía así, y situaciones generales conflictivas en mayor escala, como puede ser la pobreza, como puede ser esta pandemia, que por supuesto trajo muchas situaciones de conflicto, ¿no? Desde personas que empezaron a alquilar un inmueble y no lo pudieron seguir alquilando porque se frustró la finalidad del contrato, o personas que como comentaba Laura recién, puede ser el COVID materia de despido. O sea, hay un montón de situaciones nuevas y quizás conflictivas que se están presentando y que se presentan en la vida, que nos invita a pensar en el conflicto. Entonces yo los invito un poco a pensar juntos, ¿cómo es nuestra idea de conflicto? ¿Nuestra idea de conflicto es algo negativo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo piensan como algo negativo el conflicto? ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos cuando ustedes pensaron en personas conflictivas? ¿O cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando ustedes pensaron en un conflicto familiar, de pareja, o con un vecino o con un amigo? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente? Pueden participar si así lo desean, ¿eh? No hay problema. ¿Qué es lo primero qué perspectiva les vino, qué pensamiento primero vino acerca del conflicto? ¿Cómo lo puedo abordar? Claro, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Cuáles fueron sus primeras emociones? Claro. Hola, buenas Hola, tardes. Sandra, ¿cómo estás? Bien, bueno, a mí me pasa con el conflicto. Primero quiero aclarar que, amén de trabajar en el Estado, soy mediadora en provincia de Buenos Aires, con lo cual tengo una mirada del conflicto, Claro. ¿sí? Y me pasa que tuve que aprender a trabajar con el conflicto, pero no a trabajar en sí con el conflicto, sino a entender el conflicto para poder desarrollar una respuesta positiva al conflicto, ¿sí? O sea, no darle al conflicto, claro, toda la negatividad que a veces involucra el término, o que creemos que involucra el término, sino poder trabajarlo. Herramientas como la escucha activa, la reformulación, la postura de trabajar como si fuéramos el abogado del diablo, todas estas herramientas ayudan a elaborar y trabajar en el conflicto y llegar a superar lo que en negociación en general los abogados conocemos, que son las posiciones, para ver en realidad cuáles son los intereses reales detrás de esas posiciones, ¿no? Pero bueno, esta es una mirada, como dije, muy particular. Yo trabajo con el conflicto a diario, me gusta, amo la mediación, por eso me anoté en este curso, pero bueno, creo que sí, todos podemos entender un poco más
de qué trata, a todos es verdad lo que está diciendo Claudia, nos va a servir no solamente para la profesión, sino también para el desarrollo de cuestiones personales, de la vida misma. A mí me pasó lo mismo. Lo mismo. Imagínense, gracias por tu aporte, De Sandra. nada. Bueno, Sandra está como más metida en todo esto de la negociación en el conflicto, pero bueno, en su momento cuando yo abordé este tema, empecé a interesarme, era una abogada donde, bueno, uno negocia como abogado intuitivamente casi, ¿no es cierto? Pero por eso yo insisto es que son interesantes estos talleres, estos seminarios para poder, agregan valor, digo yo, agregan valor a nuestra profesión y nos ayuda, como les decía, para la vida. A mí me ayudó mucho, imagínense, cuando uno tiene hijos adolescentes o cuando uno tiene que mediar con su pareja o demás, son herramientas muy interesantes. Así que, bueno, nosotros vamos a empezar, lo que quiero aclarar, que este es un puntapié inicial, y el resto, como fue diciendo Laura, hay un montón de materias que van a estar complementando esta introducción, ¿de acuerdo? Pero digamos que estos son los lineamientos básicos para que ustedes empiecen a introducirse al mundo de la negociación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, vamos a compartir pantalla, no sé si ustedes ven ahí, ¿lo pueden ver bien? Bueno, vamos a empezar, por supuesto, con la palabra conflicto, ¿no es cierto? ¿Qué significa el conflicto? Es el choque que se produce entre dos o más personas como consecuencia de la distinta o opuesta percepción que las partes involucradas tienen respecto a un mismo problema o situación. Ya Sandra sin querer nos fue introduciendo un poquito en la importancia de la diferencia entre la posición y el interés que después vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos propios del conflicto? Bueno, este es el tiempo, otro es el poder y otro es el espacio. Vamos a ver entonces. El tiempo es una medida que transcurre de manera independiente e indiferente de la voluntad de los hombres que participan en un conflicto. El único dominio que las partes tienen del tiempo es elegir el instante que el conflicto comienza y que el conflicto lo finalizan o abandonan, ¿no es cierto? Luego tenemos el espacio, que es el escenario en el que se desenvuelve el conflicto. No solamente hace referencia al lugar físico, sino también a la influencia que recibimos frente al conflicto, los condicionamientos, porque no es lo mismo negociar un conflicto laboral que un conflicto de familia, que un conflicto, no sé, vecinal, ¿no es cierto? Cuando uno negocia un conflicto laboral muchas veces está presionado por las circunstancias que lo rodean, desde perder al trabajo, desde que lo cambien de puesto de trabajo, hay distintos condicionamientos, ¿no es cierto? Las emociones también juegan un papel importante dentro de lo que es el conflicto, los vínculos, los límites y las vivencias personales de cada una de las partes. Después el poder, ¿no es cierto? Dijimos como tercer elemento del conflicto, que es esa energía de la que se dispone para imponer una conducta. Es el dominio que se tiene para mandar o ejecutar algo. Frente a un conflicto se recomienda realizar una objetiva evaluación sobre la magnitud de los poderes confrontados. Recuerdo que este PowerPoint está subido a la plataforma y ustedes lo van a poder ver. Hoy voy a tratar de ser lo más sintética posible, dándoles los lineamientos generales. Voy a admitir a una persona que está entrando. Bueno. Ahora, el conflicto entonces nos lleva a como dijimos, a la negociación, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el conflicto es el paso inicial para comenzar el camino de la negociación. Ahora, ¿qué es la negociación? Es un proceso de mutua comunicación entre las partes. ¿Por qué es necesario la motivación? Porque hay intereses, la negociación, porque hay intereses compartidos, pero también hay intereses opuestos. ¿Y cuál es la finalidad de la negociación? Lograr un acuerdo. Recordemos siempre que cuando empecemos a negociar, siempre es bueno comenzar con los intereses que compartimos, con lo positivo, ¿no es cierto? Dándole entonces a ese conflicto empezar con una visión más positiva. Entonces, bueno, a ver, ¿qué compartimos en común? ¿Qué es lo que estamos de acuerdo en principio, no?
Entonces, hay algunos principios propios de la negociación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto está extraído del libro Sí de Acuerdo, que también está subido a la plataforma virtual, es un libro base en materia de contratación, en materia, perdón, de negociación, con lo cual les invito a leerlo cuando ustedes así lo consideren. Hay como 4 principios importantes. Primero, separar las personas del conflicto. ¿Cuánto nos cuesta en la vida aún personal separar las personas del conflicto? Y esto nos transforma, nos da cierta objetividad para poder abordar ese conflicto, ¿no es cierto? Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Concentrarse en los intereses, porque los intereses pueden ser variados, ¿sí? Después, generar opciones. Uno de los principios muy importantes en negociación es ser creativo. Es ser creativo y generar distintas opciones para poder arribar a ese acuerdo. Y finalmente, tratar de que ese final, ese criterio para lograr la negociación, tengo un criterio objetivo, es decir, que no sea subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si hay una ley que nos permite apoyarnos en esa ley, va a ser recomendable que nos apoyemos, porque es un criterio objetivo, ¿está bien? No sé, si estoy negociando un precio determinado, es importante que vayamos, por ejemplo, al valor de mercado. A ver, bueno, ¿cuál es el valor de mercado de este vehículo? Bueno, quizás a través del valor de mercado pueda llegar a un criterio objetivo, o de una propiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, los 7 elementos que la escuela de Harvard propicia o promueve para la negociación tienen que ver con esto. Primero, la comunicación. Realizar una comunicación eficiente. Bueno, yo sé que va a haber un licenciado en comunicación que va a tratar este tema, pero yo simplemente digo que los conflictos muchas veces se generan por una mala comunicación. Atención con los WhatsApp que hoy están a la orden del día, no solamente de manera personal, sino en los trabajos. Qué importante el punto, la coma, los signos de puntuación. Qué importante son en los WhatsApp estos pequeños detalles, porque sin poner una coma, sin poner un punto, se puede interpretar todo mal. Entonces, está bien, hoy tenemos... Muchos recurrimos también a los audios, que a veces, para simplificar, utilizamos los audios, ¿no es cierto? Pero qué importante la comunicación eficiente. Aún en las relaciones personales con nuestra familia, qué importante que es comunicarnos eficientemente, ser claros en nuestro lenguaje. Y no quiero profundizar más, pero no solamente es el lenguaje oral o verbal, sino el metalenguaje. Ustedes saben, ¿no es cierto? Que hay un lenguaje que es corporal, ¿no es cierto? Imagínense si yo estoy negociando algo con Laura y estamos negociando y yo me pongo de brazos cruzados. ¿Qué imagen le estoy dando a Laura? Una imagen de encierro, una imagen de que no quiero negociar. Bueno, todo esto también colabora con la negociación. Relación, segundo elemento que promueve la escuela de Harvard, es la relación, entender las distintas percepciones que se pueden tener frente a un conflicto. Los intereses, explorar los intereses, las motivaciones, no quedarnos en las posiciones de las partes. Explorar las opciones de mutuo beneficio, recordemos ser creativos, ¿no es cierto? Ser creativos en las distintas generando distintas opciones. Legitimidad, que esto nos lleva a acordar el uso de criterios objetivos. Por último, las alternativas, distintos acuerdos al MAN. El MAN es la mejor alternativa negociable, el mejor acuerdo de alternativa negociable, y los compromisos. Y esto me parece interesante. Nosotros podemos llegar a un acuerdo al final de la negociación, pero ese acuerdo debe ser sostenible en el tiempo. Porque si no es sostenible en el tiempo, de nada valió nuestro proceso de negociación.
Entonces, para acordar, explore primero, decida después y piense en el sostenimiento del acuerdo. Es decir, que ese acuerdo sea posible de cumplimiento para ambas partes.